Capítulo primero. Henos aquí reunidos. Abres los ojos y miras a tu alrededor, como si fuera la primera vez. ¿Qué ves? El cielo donde brilla el sol o flotan las nubes, árboles, montañas, ríos, fieras, el ancho mar. No, antes se te ofrecerá otra imagen, la más próxima a ti, la más familiar de todas, en el sentido propio del término. La presencia humana. El primer paisaje que vemos los hombres es el rostro y el rastro de otros seres como nosotros. La sonrisa materna, la curiosidad de gente que se nos parece y se afana cerca de nosotros, las paredes de una habitación, modesta o suntuosa, pero siempre fabricada, o al menos arreglada, por manos humanas, el fuego encendido para calentarnos y protegernos, instrumentos, adornos, máquinas, quizá obras de arte, en resumen. Los demás y sus cosas. Llegar al mundo es llegar a nuestro mundo, al mundo de los humanos. Estar en el mundo es estar entre humanos, vivir para lo bueno y para lo menos bueno, para lo malo también en sociedad. Pero esa sociedad que nos rodea y empapa, que nos irá también dando forma, que formará los hábitos de nuestra mente y las destrezas o rutinas de nuestro cuerpo, no solo se compone de personas, objetos y edificios. Es una red de lazos más sutiles o, si prefieres, más espirituales. Está compuesta de lenguaje, el elemento humanizador por excelencia, como ya vimos en Ética para Amador, de memoria compartida, de costumbres, de leyes, hay obligaciones y fiestas, prohibiciones, premios y castigos. Algunos comportamientos son tabú y otros merecen general aplauso. La sociedad guarda por tanto información, mucha información. Nuestros cerebros humanos, puestos en marcha por el lenguaje, empiezan a tragar desde pequeñitos toda la información que pueden, digiriéndola y almacenándola. Vivir en sociedad es recibir constantemente noticias, órdenes, sugerencias, chistes, súplicas, tentaciones, insultos, y declaraciones de amor. La sociedad nos excita, nos estimula, nos pone a 100. Pero la sociedad nos permite, además, relajarnos, sentirnos en terreno conocido. Nos ampara. La selva, el mar, los desiertos también tienen sus leyes, su propia forma de funcionar, pero no están a nuestro servicio y muchas veces pueden resultarnos hostiles o peligrosos, incluso letales. La sociedad se supone que está pensada por hombres como nosotros y para hombres como nosotros. Podemos comprender las razones de su organización y utilizarlas en nuestro provecho. Digo se supone porque a veces en la sociedad hay cosas tan incomprensibles y tan mortíferas como las peores de la jungla o del mar. Probablemente los judíos hospedados por los nazis en campos de concentración o los muchos que hoy padecen los horrores de la guerra y de la persecución, política, religiosa, la que sea, no se imaginarían más desdichados en pleno desierto o en una isla remota, batida por tempestades. Sin embargo, sigue siendo cierto que lo más natural para vivir como hombres es precisamente la sociedad. No se trata de elegir entre la naturaleza y la sociedad, sino de reconocer que nuestra naturaleza es la sociedad. En el bosque o entre las olas podemos llegar a sentirnos a veces, por un cierto tiempo, a gusto. Pero, en la sociedad nos sentimos a fin de cuentas nosotros mismos. De la naturaleza somos biológicamente productos, pero de la sociedad somos humanamente productos, productores y además cómplices. Ese debe ser el motivo por el que soportamos con más resignación los inconvenientes de la naturaleza que los de la sociedad. Los primeros pueden resultarnos un fastidio o una amenaza, pero los segundos constituyen una traición. Primer problema a resolver, o primera contrariedad a asumir, si lo prefieres así. La sociedad nos sirve, pero también hay que servirla. Está a mi servicio, pero solo en la medida en que yo me resigne a ponerme al suyo. Cada una de las ventajas que ofrece, protección, auxilio, compañía, información, entretenimiento, etc., viene acompañada de limitaciones, de instrucciones y exigencias, de reglas de uso, de imposiciones. Me ayuda pero a su modo, sin preguntarme cómo preferiría yo en particular ser ayudado. Y la mayoría de las veces, si pongo pegas a sus imposiciones o rechazo su ayuda, me castiga de un modo u otro. En una palabra, con la sociedad de los demás humanos no tengo forma de guardar las distancias. Siempre estoy comprometido con ella en cuerpo y alma, más comprometido a menudo de lo que yo quisiera.
Cuando uno se da cuenta de esto, en la niñez instintivamente primero y luego, de modo más consciente, en la adolescencia, siente irritación y ganas de rebelarse. Yo no he inventado todas esas reglas y obligaciones ni nadie me ha pedido mi opinión sobre ellas. ¿Por qué tengo que respetarlas? ¿De dónde vienen? ¿Pueden ser cambiadas de forma que resulten más a mi gusto? Llegamos a uno de los puntos importantes de este asunto y de todo lo que voy a intentar decirte en el presente librito. Si esto fuera una película, ahora sonaría un redoble de tambor. Ram-rataplan. Atención. Las leyes e imposiciones de la sociedad son siempre nada más, pero también nada menos, que convenciones. Por antiguas, respetables o temibles que parezcan, no forman parte inamovible de la realidad, como la ley de la gravedad, por ejemplo, ni brotan de la voluntad de algún dios misterioso. Han sido inventadas por hombres, responden a designios humanos comprensibles, aunque a veces tan antiguos que ya no seamos capaces de entenderlos, y pueden ser modificadas o abolidas por un nuevo acuerdo entre los humanos. Por supuesto, no debes confundir las convenciones con los caprichos, ni creer que lo convencional es algo sin sustancia, una bagatela que puede ser suprimida sin concederle mayor importancia. Algunas convenciones, llevar corbata para poder entrar en cierto restaurante o no ponerse calcetines blancos para que le dejen a uno bailar en cierta discoteca, expresan solamente prejuicios bastante tontos, es verdad, pero otras, no matar al vecino o ser fiel a la palabra dada, por ejemplo, merecen un aprecio muchísimo mayor. No todas las convenciones son de quita y pon. Muchas de ellas tienen efectos decisivos sobre nuestras vidas y piensa que sin ninguna convención en absoluto, el lenguaje mismo es convencional, no sabríamos vivir. Decir que costumbres y leyes son convencionales, además, no equivale a negar que se apoyen en condiciones naturales de la vida humana, es decir en fundamentos nada convencionales. Los animales tienen mecanismos instintivos que les obligan a hacer ciertas cosas y les impiden hacer otras. De este modo, la evolución biológica protege de peligros a las especies y asegura su supervivencia. Pero los seres humanos tenemos unos instintos menos seguros o, si prefieres, más flexibles. Los bichos aciertan casi siempre en lo que hacen, pero no pueden hacer más que unas cuantas cosas y pueden cambiar poco. Por el contrario, los hombres nos equivocamos constantemente hasta en lo más elemental, pero nunca dejamos de inventar cosas nuevas, hallazgos nunca vistos y también nunca vistos disparates. ¿Por qué? Porque además de instintos estamos dotados de capacidad racional, gracias a la cual podemos hacer cosas mucho mejores, y mucho peores, que los animales. Es la razón la que nos convierte en unos animales tan raros, tan poco animales. ¿Y qué es la razón? La capacidad de establecer convenciones, o sea, leyes que no nos vengan impuestas por la biología sino que aceptemos voluntariamente. Por medio de la razón patentamos suplementos y complementos a nuestros instintos. Somos, a ver si me entiendes, instintivamente racionales. Los animales no tienen más código que el código genético. Nosotros tenemos también el genético, desde luego, pero además el código penal, el código civil y el código de la circulación, entre muchos otros. Esas leyes que pactamos entre nosotros y que obedecemos con la cabeza, y no solo con el programa celular, no son ni puramente instintivas ni puramente racionales, sino que mezclan estímulos distintos y a veces paradójicos. Como las convenciones. Vienen en parte del instinto, su objetivo último es el mismo que sirve de base a todos los instintos. La supervivencia de la especie. Pero como son también instintivamente racionales, además de sobrevivir responden al deseo de vivir más y mejor. Porque las sociedades humanas no son sencillamente el medio para que unos animaluchos algo tarados como somos los hombres podamos vivir un poco más seguros en un mundo hostil. Somos animales sociales, pero no somos sociales en el mismo sentido que el resto de los animales. Antes te he dicho que la diferencia fundamental entre los demás animales y los humanos es que nosotros tenemos razón además de instintos. Pero la verdad es que los animales también tienen un brote de razón, una cierta capacidad de improvisación e inventiva que les permite despegarse del funcionamiento automático de sus instintos genéticamente programados. Desde luego, la diferencia de intensidad es tan grande que apenas podemos hablar de razón animal como lo hacemos de la humana.
No es lo mismo ser capaz de dar un paso adelante que batir el récord de los 100 metros lisos, aunque quien bate el récord empieza siempre dando un primer paso adelante. Pero a fin de cuentas a lo mejor se trata solo de una cuestión de dosis en la administración de idéntico producto. Puede que el auténtico rasgo distintivo entre animales y animales humanos sea otro, el de que los animales se mueren y los hombres sabemos que nos vamos a morir. Los animales viven esforzándose por no morir. Los hombres vivimos luchando por no morir y a la vez pendientes de que en cualquier momento tendremos que morir. A diferencia de los demás animales, benditos que son, el hombre tiene experiencia de la muerte y memoria de la muerte y premonición cierta de la muerte. Por eso los animales corrientes procuran evitar la muerte, pero ésta suele llegarles sin esfuerzo y sin alarma, como el sueño de cada noche. En cambio, los humanos no solo tratamos de prolongar la vida, sino que nos rebelamos contra la muerte, nos sublevamos contra su necesidad, inventamos cosas para contrarrestar el peso de su sombra. Aquí reside la fundamental diferencia entre la sociedad de los hombres y las sociedades del resto de los animales llamados sociales. Estos últimos han evolucionado hasta formar grupos para mejor asegurar la conservación de sus vidas, mientras que nosotros pretendemos la inmortalidad. ¿No te has preguntado nunca por qué los hombres vivimos de una manera tan complicada? ¿Por qué no nos contentamos con comer, aparearnos, protegernos del frío y del calor, descansar un poco, y vuelta a empezar? ¿No hubiera bastado con eso? Nunca falta algún ecologista bien intencionado que piensa aconsejable volver a la simplicidad natural. Pero ¿hemos sido los hombres simples alguna vez? Será hace mucho, porque la verdad es que no guardamos recuerdo ni testimonio más que de hombres complicados. Incluso las tribus más primitivas de las que tenemos noticia están llenas de inventos sofisticados, aunque no sean más que inventos mentales. Mitos, leyendas, rituales, magias, ceremonias funerarias o eróticas, tabús, adornos, modas, jerarquías, héroes y demonios, cantos, chistes y bromas, bailes, competiciones, formas de embriaguez, rebeldías. Nunca los hombres se limitan a dejarse vivir, sin más jaleos. En todos los grupos humanos hay curiosos, perfeccionistas y exploradores. Es evidente que lo propio de los humanos es una especie de inquietud que los demás seres vivos parecen no sentir. Una inquietud hecha en gran medida de miedo al aburrimiento. Tenemos hasta los más tontos un cerebro enorme que se alimenta de información, de novedades, de mentiras y de descubrimientos. En cuanto decae la excitación intelectual, a fuerza de rutina, los más inquietos, los más humanos, empiezan a buscar, al principio con prudencia y luego frenéticamente, nuevas formas de estímulo. A uno le da por subir a una montaña inaccesible, este quiere cruzar el océano para ver qué hay al otro lado, el de más allá se dedica a inventar historias o a fabricar armas, otro quiere ser rey y nunca falta el que sueña con tener todas las mujeres para él solo. ¿Dónde hay que echar el freno y decir basta? El ecologista del que antes hablábamos pretende volver atrás, pero ¿cómo? ¿Y cómo decidir con qué debemos contentarnos, si es la inquietud la que nos caracteriza a los humanos? Se empieza haciendo cerámica de barro y se llega enseguida al cohete que va a la luna o al misil que destruye al enemigo. Se parte de la magia, pero se sigue a trancas y barrancas hasta Aristóteles, Shakespeare o Einstein. La inquietud nunca falta y siempre crece. ¿Para qué soñar con volver atrás, a la primera y relativa sencillez, si es de atrás y de lo sencillo de donde vienen nuestras actuales complicaciones? ¿Por qué suponer que no volverán a traernos por el mismo camino, si fuese posible retroceder hasta ellas? A ese desasosiego, a esa inquietud, a ese miedo permanente al aburrimiento, es a lo que me refiero cuando te digo que las sociedades humanas no se contentan con la supervivencia sino que ansían la inmortalidad. Verás. Para los humanos, que somos capaces de tener la conciencia previa de la muerte, de comprenderla como fatalidad insalvable, de pensarla, morir no es simplemente un incidente biológico más sino el símbolo decisivo de nuestro destino, a la sombra del cual y contra el cual edificamos la complejidad soñadora de nuestra vida. Remedios reales y eficaces contra la muerte parece que no hay ninguno. Tal como dijo el poeta Borges en una milonga, morir es una costumbre que suele tener la gente y no hay modo de quitársela. En cambio, los remedios simbólicos, es decir, los que nos sirven de compensación y de cierto alivio ante la certeza del morir, son de dos tipos.
religiosos o sociales. Los religiosos ya los conoces, una vida más allá de la muerte, inmortalidad del alma, resurrección de los cuerpos, transmigración, espiritismo, etc. Y son cuestiones en las que no voy a meterme, que bastantes clérigos hay ya en el mundo como para hacerles yo la competencia. Aquí los que me interesan son los remedios sociales o civiles con los que los hombres no solo hemos procurado resguardar nuestras vidas sino sobre todo fortificar nuestros ánimos contra la presencia de la muerte, venciéndola en el terreno simbólico, ya que no se puede en el otro. Te digo que las sociedades humanas funcionan siempre como máquinas de inmortalidad, a las que nos enchufamos los individuos para recibir descargas simbólicas vitalizantes que nos permitan combatir la amenaza innegable de la muerte. El grupo social se presenta como lo que no puede morir, a diferencia de los individuos, y sus instituciones sirven para contrarrestar lo que cada cual teme de la fatalidad mortal. Si la muerte es soledad definitiva, la sociedad nos brinda compañía permanente. Si la muerte es debilidad e inacción, la sociedad se ofrece como la sede de la fuerza colectiva y origen de mil tareas, hazañas y logros. Si la muerte borra toda diferencia personal y todo lo iguala, la sociedad brinda sus jerarquías, la posibilidad de distinguirse y ser reconocido y admirado por los demás. Si la muerte es olvido, la sociedad fomenta cuanto es memoria, leyenda, monumento, celebración de las glorias pasadas. Si la muerte es insensibilidad y monotonía, la sociedad potencia nuestros sentidos, refina con sus artes nuestro paladar, nuestro oído y nuestra vista, prepara intensas y emocionantes diversiones con las que romper la rutina mortificante. La muerte nos despoja de todo y por tanto la sociedad se dedica a la acumulación y producción de todo tipo de bienes. La muerte es silencio y la sociedad juego de palabras, de comunicaciones, de historias, de información, etcétera, etcétera. Por eso la vida humana es tan compleja. Porque siempre estamos inventando cosas nuevas y gestos inéditos contra las aborrecidas pompas fúnebres de la muerte. Y por eso los hombres llegan a morir contentos en defensa y beneficio de las sociedades en las que viven. Porque entonces la muerte ya no es un accidente sin sentido, sino la forma que tiene el individuo de apostar voluntariamente por lo que no muere, por aquello que colectivamente representa la negación de la muerte. Y también por eso los hombres sienten el aniquilamiento de sus comunidades como un triunfo de la muerte más grave y terrible que cualquier muerte individual. La muerte es lo natural. Por eso la sociedad humana es, en cierto modo, sobrenatural, un artificio, la gran obra de arte que los hombres convenimos unos con otros, es la convención que nos reúne y también lo que más nos conviene, el verdadero lugar en que transcurre esa mezcla de biología y mito, de metáforas e instintos, de símbolos y de química que es nuestra existencia propiamente humana. Aristóteles dijo que somos animales ciudadanos, seres de naturaleza política, es decir, seres de naturaleza, un poco sobrenatural. De modo que por eso estamos aquí reunidos. Ahora ya podemos empezar a preguntarnos por las formas mejores de organizar nuestra reunión y por los peligros que comprometen este congreso en que vivimos. Vete leyendo. La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es clara. Pues la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer, por eso también la tienen los otros animales, pues su naturaleza alcanza hasta tener sensación de dolor y placer e indicarse esas sensaciones unos a otros. En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales. Poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto y las demás valoraciones. La participación comunitaria en estas forma la casa familiar y la ciudad Aristóteles, política. El idioma de los romanos, quizá el pueblo más político que hemos conocido, empleaba las expresiones vivir y estar entre los hombres o morir y cesar de estar entre los hombres como sinónimos h. Arendot, la condición humana. La vida política no es, sin embargo, la forma única de una existencia humana en común. En la historia del género humano el Estado, en su forma actual, es un producto tardío del proceso de civilización.
Mucho antes de que el hombre haya descubierto esta forma de organización social, ha realizado otros ensayos para ordenar sus sentimientos, deseos y pensamientos. Semejantes organizaciones y sistematizaciones se hallan contenidas en el lenguaje, en el mito, en la religión y en el arte. Cassirer, Antropología filosófica. Se han parecido, pues, todos los siglos al nuestro. El hombre ha tenido siempre ante los ojos, como en nuestros días, un mundo donde nada concuerda, donde la virtud carece de genio y el genio de honor. Donde el amor al orden se confunde con el amor a los tiranos y el culto santo de la libertad con el desprecio hacia las leyes. Donde la conciencia no arroja más que una dudosa claridad sobre las acciones humanas. Donde nada parece ya prohibido, ni permitido, ni honrado, ni vergonzoso, ni verdadero, ni falso. De Tocqueville, La democracia en América.